Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí se escucha. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, un placer estar con ustedes nuevamente en esta nueva semana. Espero que estén todos entregando las evidencias, que estén trabajando en equipo. Recuerden que pueden preguntar a través de WhatsApp en el momento que ustedes quieran y que también tenemos pues asesoría los martes a través de Meet para que esa parte también la tengan en cuenta. Para que ustedes pregunten las dudas que ustedes tengan y para que resuelven sus inquietudes. Bueno, en la noche de hoy tenemos esta evidencia. De pronto, ¿cómo les está yendo en las evidencias anteriores y si están trabajando en equipo? ¿Cómo les ha ido? Pues, profe, a mí eso me parece que está un poquito largo y está un poquito complicado como el desglose de eso, pero vamos bien por el momento. Bueno, vamos a mirar aquí esta evidencia que tiene que ver pues como con la anterior y miremos a ver pues como qué podemos hacer con respecto a lo que tú dices. Te les voy a compartir un momentico aquí la pantalla. Eh, Sí, porque sí puede ser que esté pues como un poco largo. Profe, qué pena. Sí. ¿Usted nos puede hacer un favor de compartir el link de la videollamada otra vez en el grupo de WhatsApp? Es que hay algunos compañeros que no pueden entrar. Ah, bueno, espérate. Aquí ya está entrando el que dijo. De todas maneras vamos a volverlo a... Ah, pero voy a Buenas volver. noches. Buenas noches, Julián. Hola, Julián. Ah, bueno, listo, ya lo volví a compartir. Vamos a ver. Profe, muchas gracias. No, a ustedes. A ti. Entonces, bueno, entonces aquí dentro de la guía de aprendizaje tenemos una evidencia que se llama informe de evaluación de los requerimientos. Entonces aquí vamos a mirar, vamos a darle control F acá. Informe de evaluación de los requerimientos. En el anterior que estábamos viendo, este de evidencia documento de especificación de requerimientos, pues recordemos que era un documento donde nosotros íbamos a decir los, eh, los requerimientos funcionales y no funcionales y que dimos pues como un ejemplo, ¿cierto? Y aquí en este informe de evaluación, entonces aquí en este ejercicio nos dice que vayamos a la fase de validación de requisitos para saber qué es pues, para poder que nos empapemos del tema, ¿cierto? Aquí nos dice que aquí lo que nosotros queremos hacer en esta evidencia es validar los requisitos del software que vamos pues, que queremos nosotros desarrollar. Esto se puede hacer a través de la construcción de prototipos y de casos de prueba asociados a la interfaz desarrollada. Es como desarrollar pues como especies de prototipos, como un sistema pues pero pequeño, ¿cierto? A través de un prototipo del sistema. Entonces, eso lo vamos a ver en la fase de validación de requisitos. Entonces, aquí nosotros podemos observar, vamos a irnos para nuestra ficha para observar desde dónde podemos... bueno, sí. De todas maneras, pues para que no nos desgastemos mucho, está aquí, bueno, les voy a decir pues más o menos desde dónde lo podemos observar. Aquí está nuestra ficha y aquí lo podemos ver por contenido del curso. Y aquí en esta parte de fase de análisis, actividad de proyecto 1, el material de formación, entonces tenemos una opción que se llama validación de requisitos. Espera un momentico. Ah, no, perdón. Aquí está.
Bueno, entonces tenemos acá la parte entonces de validación de requisitos, ¿cierto? Eh, Esta parte de validación de requisitos, entonces pues al darle clic nos aparece esto. Vamos a seguir como todo el protocolo. Venimos acá, le damos clic acá y ya nos sale pues todo esto relacionado con la validación de requisitos, validación de los requerimientos, es determinar si los requerimientos que ya nosotros hemos definido con el usuario, si son, si al revisarlos, si son los correctos o no son los correctos, o sea, cuál es la forma de verificar si esos requerimientos sí son los que realmente, aunque suene redundante, son realmente los que requiere el cliente, ¿cierto? Entonces, se puede utilizar varias técnicas. Aquí hablan, pues, por ejemplo, de revisiones de requisitos, que es con el equipo de desarrollo y con el cliente, definiendo pues los requerimientos establecidos, explicando cada una de sus implicaciones. Es como hacer pues mesas redondas con ellos para definir en forma formal si esos requerimientos sí son los que necesitan o no. Entonces, tanto como con los stakeholders, o sea, con los desarrolladores. Recordemos que los stakeholders son los usuarios que van a usar el sistema. Otro es a través de la construcción de prototipos. Eh, o sea, como hacer en las interfaces de usuario, pues como hacerlo en papel, ¿cierto? Hacer la construcción del prototipo a través del papel. Esa es otra forma, pues, como de hacerlo. Eh, y otra es a través de casos de prueba. Entonces, desarrollar prueba para los requerimientos permite evidenciar los problemas antes de escribir cualquier línea de código. O sea, definir como cuáles son las situaciones pues, que se están presentando a través de unos determinados casos de prueba. Pero aquí el que más vamos a ver es este de casos de prueba y también este de prototipos, ¿cierto? Tenemos aquí la construcción de prototipos. Entonces aquí nos dice que para la construcción de prototipos tenemos varias opciones, ¿cierto? Antes de hacer esta construcción de prototipos, vamos a mirar aquí un ejemplo sobre la evaluación de prototipos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos con la producción de prototipos? Que podemos tener lo que se llama, lo que habíamos hecho antes, que son los requerimientos del software o las historias de usuario, ¿cierto? Con las historias de usuario es como tener pues como los requerimientos, ya sea que ustedes lo tengan a través de la historia de usuario o los requerimientos que están haciendo de la anterior evidencia. Perdón, los requerimientos de la anterior evidencia, o sea, a través de las historias de usuario, como en este ejemplo, donde nosotros tenemos unos usuarios, se registran unos préstamos, por ejemplo, acá. ¿Para qué? Para llevar un control de la disponibilidad de los materiales, supongamos que sea de una biblioteca. Yo como cliente quiero consultar los libros de una biblioteca para poderlos prestar, ¿cierto? Ese sería con historias de usuario. Entonces, teniendo estas historias de usuario, la idea es que se lleve todo, pues, eh, se define acá el nombre de la historia de usuario, cuál es el usuario pues que de esa historia, la descripción del requerimiento que el bibliotecario podrá en el sistema reservar o prestar un libro que le pida a un usuario de la biblioteca. La reserva consiste en definir una fecha en la que se quiere prestar y el préstamo en llevarse el libro o los libros, bueno, aquí me equivoqué, en ese momento. Los criterios de aceptación, si el usuario ha llegado al tope máximo de libros prestados, no se puede realizar el préstamo. Entonces sería a través de historias de usuario. Y a través de esa historia de usuario, de que se necesite un préstamo o una reserva de libro, hacer como una interfase de usuario, ¿cierto? Para hacer ese préstamo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué se necesita para hacer ese préstamo? Necesita el carnet de la persona que va a prestar, inmediatamente se debería demostrar pues como un nombre, ¿cierto? La fecha de reserva, la fecha de devolución, la fecha en que se debe devolver el libro, seleccionar pues un libro y adicionarlo, ¿cierto? Y guardar ese préstamo. Entonces, por ejemplo, yo voy
adicionar, voy a seleccionar el desarrollo de software, entonces le doy clic aquí en adicionar y entonces sería otro más que habría que prestar acá, que prestaría pues la persona. ¿Quién? Juan Pérez, de tal fecha a tal fecha, ¿cierto? Y ya aquí guardar el préstamo, ¿cierto? Entonces ese sería pues este sería como el prototipo para esta historia de usuario o para este requerimiento, porque mire que cuando aquí hacemos esa descripción, esta historia de usuario que tiene una persona que lo hace, ¿cierto? Y que tiene un cómo, o sea, esta historia de usuario vino de acá, ¿cierto? Del cómo, o sea, de quién es el usuario, qué es lo que quiere y para qué lo quiere, ¿cierto? Pero organizándolo mejor, aquí en la descripción, pues tendría el, pues como el requerimiento, ¿cierto? Requerimiento funcional. O sea, la historia de usuario va enfocado siempre a un requerimiento funcional. Entonces, la idea es que nosotros hagamos estas interfaces de usuario para verificar qué es lo que quiere el cliente, si es efectivamente esto. Porque ya él está viendo algo como más parecido a lo que podía hacer ese software, ¿cierto? Entonces, esa es pues como la idea. Y luego hacer pues como un caso de prueba. ¿Cuál es el objetivo del caso de prueba? Por ejemplo, en este caso es ingresar un préstamo. Nombre o identificador del préstamo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacerse con ese préstamo? Prestar un libro que se le pida a un usuario de la biblioteca. Las precondiciones que los libros y los usuarios ya estén pues registrados en la biblioteca. O sea, si no están registrados no podemos hacer ese préstamo. Y aquí definir como unos pasos y cuál es el resultado esperado. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, que el usuario no esté registrado, entonces se debe permitir el sistema debe permitir realizar pues el registro de ese usuario, ¿cierto? Es posible que ese usuario no esté registrado, entonces que permita hacer eh, ese préstamo. Los libros a prestar estén reservados, entonces no debe permitirse ese préstamo, ¿cierto? Porque si ya están reservados, pues entonces no se pueden prestar. Que el usuario tenga el tope de libros prestados, entonces no se debe permitir que el préstamo se haga, ¿cierto? Esos son como los casos de prueba para poder verificar que si se puede o no hacer ese préstamo como tal. Otro ejemplo, aquí vamos a colocar otro ejemplo. Y ahorita vamos a mirar en qué herramienta pues hacemos esto. Ya esto es teniendo las historias de usuario o los requerimientos funcionales. Recordemos que ustedes en la evidencia anterior ustedes en una evidencia anterior habían tenido esta matriz de requisitos, ¿cierto? Entonces, con el requerimiento funcional. Entonces, se puede hacer con historias de usuario o con los requerimientos funcionales que de pronto ustedes ya hayan identificado de la evidencia anterior, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo. Por ejemplo, el sistema permitirá al cajero registrar la venta, permitirá al administrador consultar la venta, modificar e inactivar la venta. Estos son los 4 casos que se deben tener en cuenta siempre en todo proceso, ¿cierto? Registrar, consultar, modificar y borrar o inactivar la venta. Entonces, la idea es que con cada uno de esos casos, ¿cierto? Por ejemplo, objetivo, registrar venta, usuario, el cajero. Identificamos cuál es el requerimiento, el sistema permitirá al cajero registrarlos ahorita, cuáles son las precondiciones que el usuario debe estar logueado y aquí definir cuáles son los pasos y cuáles son los resultados esperados. Entonces aquí ingresar cliente, entonces permitir. ¿Cuál es el resultado esperado? Que se permita hacer ese ingreso del cliente. Seleccionar producto y definir cantidad porque va a ser para una venta. Entonces, producto seleccionado y existencia en inventario. Cargar el valor del producto, ¿cierto? Estos son como los pasitos, los pasos para poder realizar este caso de prueba de la venta. Cargar fecha del sistema, definir forma de pago, guardar la venta. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado? Permitir el préstamo, ¿cierto? Aquí pues me equivoqué.
permitir el préstamo, ¿cierto? Entonces aquí son los pasos y el resultado esperado ¿de qué? Este es el resultado esperado del sistema. Entonces la idea es que ustedes lo hagan pues para, por ejemplo, si lo vamos a hacer para una venta o para un préstamo o para un pedido, entonces hacerlo tanto para los cuatro operaciones básicas que son ingresar, o sea, registrar, consultar, modificar y retirar o inactivar. Entonces que lo hagan pues como para esas tres. Aquí, por ejemplo, registrar una venta, caso de... Ah, no, entonces, y para cada uno, pues el prototipo, por ejemplo, registrar la venta. Entonces aquí, ¿qué va a tener? Según lo que nosotros hemos definido acá, mire que aquí se dice ingresar cliente, seleccionar producto y definir cantidad, cargar fecha del sistema, definir forma de pago, guardar venta. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues aquí tener pues como una interfaz de usuario para esos requerimientos, esos casos de prueba que estamos teniendo ahí, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, estaría aquí la fecha del sistema, el ID del cliente, el producto, la descripción, la cantidad y el precio, ¿cierto? Que son los elementos que aquí se definieron, ¿cierto? Mire aquí que dice ingresar cliente, producto y cantidad, fecha, forma de pago y se guarda la venta, ¿cierto? Entonces aquí se hace el guardado. Entonces eso mismo hacerlo ustedes para, por ejemplo, para la consulta de una venta, o sea, para ingresar, consultar, modificar y eliminar. Por ejemplo, para consultar, entonces, nombre de identificación del requerimiento. eh, Aquí nos dicen cuál es el requerimiento. Y aquí se colocan unas precondiciones que, por ejemplo, que es el usuario que debe estar logueado. Aquí unos pasos y los resultados esperados del sistema. Entonces, los pasos que se van a listar las ventas, que se va a seleccionar la venta a detallar, se van a visualizar las ventas registradas y se va a visualizar pues aquí, listar las ventas, entonces visualizar las ventas registradas. Seleccionar la venta a detallar, entonces el resultado esperado es visualizar la información. Cargar la fecha del sistema, definir forma de pago y guardar la venta. Entonces aquí la interfaz de usuario para esto, que sería para cada cliente eh, la fecha pues en que se hizo esa venta, ¿cierto? Y aquí unas acciones que puede ser, por ejemplo, eh, editar la venta que hizo ese cliente, eh, o bueno, o la acción pues que sería más que todo pues como consultar. Asimismo, modificar una venta que sería pues muy parecido al ingreso, sería lo mismo pues que el ingreso. Aquí está, por ejemplo, registrar pues el cliente, pero sobre todo va a ser eh, el más importante de todos los procesos, ¿cierto? Que en este caso sería, por ejemplo, registrar la venta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se pediría para esta evidencia, esta que tenemos acá, esa de la cual estamos hablando acá, que sería esta de informe de producto, informe de evaluación de los requerimientos, ¿cierto? Ese sería el que nosotros tendríamos que tener en cuenta para esto, ¿cierto? Evidencia de producto, informe de evaluación de los requerimientos. Bueno, yo voy a mirar aquí una cosita, pero sin embargo, mientras tanto, díganme a ustedes. Ah, bueno, no. Y hay algo. Para poder hacer esa interfaz de usuario tenemos varias herramientas. O sea, para hacer ese prototipo, aquí aparecen varias, ¿cierto? Por ejemplo, aquí aparece esta de Balsamic, por ejemplo, o este, Mockups. Entonces ustedes pueden hacerlo así en forma interactiva, ¿cierto? Se van por acá. Pues en el caso mío, yo ya lo tengo, pero ustedes también pueden, pueden ingresar y pueden pues como tener su propia cuenta para poder crear ahí las interfaces de usuario.
Aquí pueden ustedes buscar un proyecto que ya lo hubieran hecho antes. Por ejemplo, yo tengo aquí ese precisamente que acabamos de observar, lo podemos ver por acá. Y aquí está, ¿cierto? El préstamo de libros con el carnet del nombre, la fecha de reserva, la fecha de devolución, el libro, adicionar, uno de los que hicimos, pues uno de los que vimos ahorita, y aquí va mostrando, vamos adicionando pues los libros. Ese es el del préstamo de libros que vimos ahorita pues en la, eh, que la acabamos pues ahorita de observar en la, en la presentación, ¿cierto? Pero entonces, o aquí podemos crear, aquí hay un proyecto ejemplo, o podemos crear uno nuevo, ¿cierto? Nos podemos venir por acá y podemos decir ejemplo, proyecto o el nombre que ustedes quieran darle y crear aquí pues un proyecto, ¿cierto? Entonces hacer por ejemplo aquí un rectángulo para que se vea pues como más agradable. Y aquí hacer, por ejemplo, si vamos a hacer este que teníamos acá, entonces un letrerito, pues hacer como todo esto, registrar cliente, que aparezca la fecha, que aparezca el número de venta, el cliente, el producto, la descripción. Entonces, toda esa parte la podemos hacer acá, ¿cierto? Por ejemplo, para decir registrar ventas, entonces utilizar un label acá que diga registrar venta, ¿cierto? Ponerlo por acá, buscar un icono pues como que simbolice un poquito pues, no sé, simbolice pues la venta, no sé, puede ser esta. Eso. Aquí está esto. Bueno, tenemos aquí este que lo estoy haciendo. Registrar la venta. Y que pues hacer como las otras cositas pues que aquí. Por ejemplo, colocar la fecha. Entonces, vendríamos para acá y buscaríamos un, una interfase que me permita eh, representar una fecha, ¿cierto? Entonces aquí está esto como para simbolizar la fecha. Si ustedes vienen acá, perdón, si aquí, por ejemplo, quitan como este filtro, pues entonces también cuáles serían como las otras partes de las que aquí hemos hablado, la ID de venta y el cliente. Entonces aquí necesitaríamos un label. Buscamos aquí lo que es un label que mostraría un número de venta, ID venta. Le podemos dar aquí, yo creo que control B. Ah, no, no. Esto se vuelve. Vamos a darle aquí borrar el ID venta. Otro label para el cliente. Entonces estos son labels o son pues como titulitos que queremos mostrar. Pero entonces también tenemos lo que son las cajitas de texto. Los test input que me permiten ingresar pues valores. Por ejemplo aquí sería la ID venta. También podríamos acá colocar el cliente, Juan Pérez o como queramos nosotros llamarlo. Y todo lo demás pues que necesitaríamos sería a través de estos mensajitos, porque por aquí entonces habría como un detalle, lo podemos hacer con estos labels,
Y por aquí entonces me mostraría el ID producto, ID de producto, el precio, no, el nombre del producto, el precio, y la cantidad. Y aquí las cajitas de texto para esto. Aquí mostraríamos como las diferentes cajitas de texto para poder mostrar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, para el producto 1, 01, nombre tal, nombre por ejemplo, no sé, crema de manos o no sé, o no sé, o manzanas, el precio de cada una, de cada uno, perdón. No sé, 5.000, supongamos. Y la cantidad. La cantidad 10, supongamos, ¿cierto? Entonces, ahí me va dando pues como, me va mostrando pues como forma el precio, un subtotal, un total y guardar venta, ¿cierto? Entonces aquí podemos colocar como otro que me muestren un total y un botón, lo podemos buscar aquí, un botón que nos dice que nos va a permitir guardar venta o generar venta, como lo queramos llamar. ¿Cierto? Entonces, bueno, este es un label. Entonces esto nos permitiría eh, mostrar, mostrar pues ese valor, ¿cierto? Entonces ya después de que ya tenemos esto, nosotros podríamos ya colocarlo entonces en nuestro documento. Creo que por aquí lo podemos hacer por insertar. Espera un momentico. Aquí en esta parte. Vamos a decirle aquí recorte de pantalla. Y aquí seleccionar esto, inmediatamente nos lo coloca en nuestro documento, ¿cierto? Entonces por ejemplo, nosotros queremos llevar esto a aquí lo podemos editar y le podemos decir aquí View para mostrarlo. Entonces yo ya lo quiero llevar a un documento. Entonces aquí simplemente le digo en el documento insertar, captura, recorte pantalla. Él nos lleva aquí a lo que tenemos en ese momento pues en preview y nos lo lleva a Word, ¿cierto? Y así podríamos nosotros hacer entonces cada uno de esos elementos pues que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Entonces, esto nosotros por dónde lo podríamos llevar. Entonces ya aquí podemos observar que tenemos la evidencia de producto, informe de evaluación de los requerimientos. Entonces acá ustedes podrían venir por acá por la plataforma, por aquí por contenido del curso, por proyecto,
análisis, actividad de proyecto 1, guía de aprendizaje. Y buscaríamos efectivamente el que nosotros estaríamos necesitando, o sea, este de acá. Lo que viene hasta acá, vamos a ver. Sí. Sí. No habría tiempo o plazo para entregar esta actividad. Estas actividades. Bueno, esto aquí no está. Espérate un momentico. Bueno, aquí la tenemos. Aquí la tenemos, es la 5. Aquí solamente vamos a entregar esta. Yo les voy a quitar esta de acá porque esta esta sería la que ustedes entregarían, ¿cierto? Esta que tenemos acá, para entregar la actividad de aprendizaje 5, ¿cierto? Evidencia 2, ¿cierto? Entonces, para que esa parte nosotros la tengamos en cuenta. Y sería para entregar eso en esta evidencia. Bueno, en cuanto a cuánto tiempo nos demoraremos en entregar esto, espérate un momento, yo dejo un momentico de compartir la pantalla para que pues no aburrirlos a ustedes. Mientras tanto vayan diciéndome cómo van, si están haciendo las evidencias, si están trabajando con sus compañeros, qué dudas tienen mientras yo busco aquí que podamos ver el cronograma de actividades. ¿Cómo van ustedes, muchachos? Jóvenes. No, profe, bien. Sí, le pediría un favor, profe, a ver si nos envías lo del Excel en donde nos mostrarás lo de las actividades. Yo se los he mandado por el correo, pero entonces ahorita se los mando por WhatsApp, porque por el correo se mandó y también está ahí en la plataforma en el anuncio, en el último anuncio que tiene. Pero entonces se los voy a mandar también por WhatsApp para que ustedes pues lo tengan, porque por el correo yo creo que como que se pierde. Entonces mejor se los sigo mandando por ahí por WhatsApp. Entonces ya les voy a mostrar. Bueno, el cronograma. Bueno, esa actividad es para entregarla para la otra semana. Profe, la evidencia de la semana pasada. La semana pasada también, las dos serían para entregarla la otra semana. Sí. Listo, pues, profe. Sí. Para que la entreguemos las dos. Exactamente. Ya saben que me pueden preguntar las dudas que tienen, las inquietudes, que si alguien no ha podido trabajar con sus compañeros, pues me dice y buscamos pues cómo nos reorganizamos para que sigamos pues trabajando en equipo con los otros compañeros, ¿cierto? Entonces me van avisando cómo van ustedes y si están haciendo las evidencias, si tienen alguna duda con alguna de ellas para que miremos a ver qué está pasando, pero entonces aquí les muestro también muy importante que ustedes estén muy pendientes del cronograma, entonces estamos en este documento en especificación de requerimientos, informe de evaluación, que es este que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, para que esa parte pues ustedes la tengan en cuenta. Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar pues en el día de hoy. En estas semanas, pues como ha habido lunes festivo, entonces siempre ha estado pues más tras mano toda la cuestión, porque siempre con un día menos, pues estas evidencias que son los lunes, ustedes ven que
que los hemos pasado pues para miércoles. Entonces, bueno, y la otra semana también es lunes festivo, entonces otra vez nos vuelve a tocar pues miércoles a esta misma hora. Profe, Sí. y hoy sí vamos a ver la profe de las TICs. ¿Las qué? Yo había escuchado o leído por ahí que no teníamos clase de las TICs hoy. ¿De las TIC? No. No. ¿Quién dijo? La de las TIC ya No lo estoy vimos. seguro. O sea, ya vimos ese, a ver, miremos no, porque el TIC fue en estos días, pues fue a principio de la tecnología. Cuando iniciamos, entonces nos hablaron de las evidencias relacionadas con las TIC, ¿cierto? Pero más evidencias de las TIC no hay, no, porque a veces en la plataforma se coloca algo relacionado con las TIC, pero no, hasta ahora no, Jason. No, para nada. Ah, bueno, pues profe. Sí. No, entonces, jóvenes, pongámonos las pilas, vamos pues muy bien porque estamos entregando todas, muchos han entregado muchas evidencias, entonces sigamos entregando todas las evidencias posibles para que nos coloquemos al día. Y muchachos, y trabajar en equipo. Ya saben que esta tecnología pues es muy apetecida, que es una tecnología que si ustedes se colocan las pilas, pues van a poder tener trabajo todo el tiempo que quieran, porque es que hay tecnologías o hay temas que a veces está lidia para uno poder pues conseguir un trabajo o para poder desempeñarse bien en el campo laboral, pero esta es una tecnología que en este momento pues tiene mucha demanda, ¿cierto? Entonces aprovechemos los muchachos, tanto a nivel nacional como internacional, trabajen, estudien mucho inglés, porque ese tema de inglés sí es muy importante. Entonces es muy importante que ustedes sigan con el estudio de inglés y muchachos y buscar mucho, practicar mucho, pues ustedes pueden ir estudiando, por ejemplo, JavaScript, o viendo los algoritmos que más adelante pues también es un tema que vamos a tocar, pero pues como nos dijo Jason, me parece que fue, o alguien dijo pues pues siempre tenemos bastante trabajito, entonces lo más importante por ahora es al menos hacer los ejercicios. Sí, Giovanni, bien puedas. Profe, buenas noches, sí, Bueno, buenas noches compañeros. Profe, era para decirle lo de, digamos, hasta cuándo tengo plazo para entregarlo de la empresa, profe. Por lo que te comenté la otra vez y hasta la próxima semana se puede hacer la entrevista. Será para, sí, digamos, esos por 2 días favor. que dan. Por favor, muchachos, todos los que estén atrasados, entonces desatrasarse lo más pronto posible, o sea, para más tardar en esta semana o pues máximo en la otra, pero sí desatrasémonos del todo, Giovanni, sí, por favor. Listo, profe. Listo, sí, Bueno, señora, no, muchas gracias. Era para eso. Me parece muchas gracias. listo, bueno, Giovanni, claro que sí. Necesitamos que todos los que estén un poco atrasados nos desatrasemos, nos pongamos al día, porque hay un momento determinado en que uno tiene que mandar los aprendices que no han enviado, mandarlos a comité, ¿cierto? Hacerles plan de mejoramiento, bueno, ya eso es con mucha cosa. Entonces, la idea es que no lleguemos hasta esas instancias, sino que enviemos esas actividades eh, para poder que no lleguemos pues como una instancia mayor, ¿cierto? Pues afortunadamente este grupo es muy bueno y nos está yendo muy bien, pero necesitamos pues que a todos, no solamente que seamos nosotros, que yo sé que todos los que están acá pues están todos al día, sino también sus otros compañeros. Entonces, si de pronto ustedes están trabajando con un compañero que de pronto tiene cierta situación, pues animémoslo, ayudémosle, no tanto ayudémosle pues a hacerle las cosas, no, si la persona no quiere hacer, pues no hace y listo, ¿cierto? Pero sí animarlos y apoyarlos para que todos salgamos adelante, muchachos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Entonces, adelante muchachos. Eh, Adelante con lo que tenemos que hacer. Listo, muchas gracias entonces a todos. Los espero entonces a través de WhatsApp con las dudas que tengan.
Las personas que tienen dudas son aquellas que realmente pues están trabajando, porque, ¿cierto? Cuando uno empieza a hacer las cosas es cuando empiezan las dudas. Entonces, no se preocupen, pregunten todo lo que necesiten, que cuando tienen una duda es porque realmente está aprendiendo y está realmente pues estudiando. Entonces, pueden preguntar en cualquier momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesora. Bueno, Catalina, Giovanni, Daniel, bueno, Julián. Hasta luego, profe. Hasta luego, Jason. Bueno, Catalina, Jensi, Luis Alfonso, René, Jamie, Steven, Julián, bueno, Valentino. Bueno, Luis Alfonso. Bueno, hasta luego, que estén muy bien y muchas gracias. Bueno, hasta luego.